Hola ideadores, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se hacen estas tres bolas de Navidad. Una de unicornio, otra con un paisaje al que le hemos puesto un Papá Noel y otra bolita forrada de arpillera, para que hagáis en casa las que queráis. Además, este vídeo forma parte de una colaboración con mis amigas Amparo La Cruz Do It Yourself, Creando y Fofucheando y Creados con Pasión. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a comenzar con estas bolas, que son de estas bolas transparentes que vienen en dos piezas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser buscar un rotulador de los permanentes para escribir en una de las mitades de la bola. Y por dentro vamos a marcar unos ojitos cerrados, lo más simétricos que podamos. Vamos a marcarlos bien y les vamos a hacer sus pestañas. De manera que desde fuera se vea así, los ojitos cerrados. Y ahora viene el momento guarreo, digamos, por eso me he puesto aquí un folio de sucio. Y vamos a utilizar cola blanca o cola de carpintero. A ver, que se me ha caído una pieza. La vamos a echar aquí y la vamos a repartir con un pincel, o yo voy a usar un pincel de estos de silicona, simplemente porque luego es más fácil limpiarlo, pero con un pincel normal valdría. Tiene que ser una cola que luego se quede transparente. Me vale cualquier cola que luego se quede transparente. Vamos a intentar no echarla en la zona esta que luego va a solapar. Si la echamos ahí, la limpiamos con cuidado después. Toda la cola repartida y vamos a usar una toallita para limpiar eso que os he dicho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger purpurina y echarla. De hecho, como voy a tener que echar mucha, voy a abrir bien el bote. Y repartirla bien por toda la parte, tiene que recubrir toda la parte interior de la bola. Por eso hemos puesto el folio, para que luego se nos quede todo lo que se nos caiga aquí y la podamos recoger. Y no sé, aunque vamos a pringar bastante porque ya sabéis cómo es la purpurina, pero bueno. Y vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí de los ojos. Que por eso quería que el rotulador fuera permanente, porque si fuera un rotulador al agua, ahora al hacer esto se iba a correr. Entonces es importante que el rotulador sea permanente para que aguante. Y las dejamos secar. Luego la purpurina que nos haya pegado la podremos recoger si queremos. Ahora, mientras se seca la purpurina, que la tenemos aquí, que se está secando, lo que vamos a hacer va a ser, con pasta de secado al aire, vamos a preparar el cuerno. Entonces, a ver, que la acabo de abrir. Ya sabéis que esta pasta endurece con el aire, así que cuando no la estéis usando, guardadla muy cerradita para que no se seque. Esta pasta se puede teñir antes de modelarla, o sea, ahora añadiendo pintura, o después. Yo la voy a pintar después, cuando esté seca. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger una parte para hacer un cuernecito. Entonces el cuernecito simplemente, pues eso,
hago un churrito con forma de cono. No lo voy a pasar por aquí porque no me acuerdo de lo que hay. El caso es que eso pinta. Aunque luego lo vamos a pintar por encima, pero... Bueno, el caso es que yo creo que es un tamaño bueno para... Ya me he llenado de purpurina. Y una vez que tengamos el cuerno, con cualquier cosa que le vamos a hacer una marca en espiral. Un par de ellas para simular el enrollado del cuerno. Y nada, lo vamos a dejar secar aquí también con las piezas. Le vamos a dar la forma aquí de eso. Bien. Pues aquí tengo las piezas de... Voy a usar el cuerno, así para que lo veáis. Lo que pasa es que como lo voy a pintar, pues por eso he puesto un folio debajo. Y aquí tenemos la bola, que ya se ha secado y la he montado, simplemente montar las dos piezas. De hecho está sin pegar. Lo que pasa es que como no quería que me cayera más purpurina, pues la he cerrado. Voy a tirar esto. Y como os decía, este es el cuerno que luego pegaré aquí y lo voy a pintar. Lo voy a pintar con esta pintura que tiene es un PVO Prisme Fantasy o Prism Fantasy, sobre todo porque es un color morado brillante. Y si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Que es gratis. Solo tienes que darle clic al botón rojo de aquí abajo. Y además, dale a la campanita, que así te llegarán todas las notificaciones y te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si ya te has suscrito, muchas gracias, ideador. Y ahora lo dejaré secar y le daré otra capa más para que quede bien morado. Pues como veis, ya está acabado el cuerno. Entonces, antes de poner el cuerno, lo que voy a hacer para que me sea más fácil va a ser poner la cuerdecita para colgar. Yo voy a usar un cordón de estos plateados, pero vosotros podéis usar el cordón que queráis. Simplemente cortamos el cordón, lo metemos por el agujero y hacemos un nudo. Más sencillo no puede ser. Y ya podremos colgar nuestra bola. Y ahora vamos a empezar a pegar. Lo primero voy a pegar el cuerno. El cuerno lo voy a pegar con un pegamento tipo cianoacrilato para que pegue bien. Porque si lo pego con la pistola se puede despegar más fácilmente. Así que ahora vamos a hacer las orejas. Las orejas las vamos a hacer con fieltro. Yo voy a coger fieltro azul y fieltro rosa para la parte de dentro de las orejas. Entonces, lo voy a doblar para hacer las dos orejas de bebé. Y lo que voy a recortar son, a la vez, dos formitas así.
orejita. Recortamos si nos ha quedado algún piquito. Si al hacerlas a la vez nos aseguramos de que quedan iguales. También podéis haceros una plantilla y recortarlas con la plantilla, pero solo para hacer 2 orejas yo creo que no merece la pena. Comprobamos si es el tamaño bueno, yo creo que sí. Uy. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte de dentro de la oreja en rosa. Así que un poquito más pequeño. Vamos a hacer la misma forma. Y esto lo pegaremos aquí. Y ahora sí que la podemos poner con la pistola. Un poco más al centro para que lo veáis. Colocamos la silicona repartida por el fieltro, con cuidado de no pegaros. Y ahora vamos a pegar las orejitas en la cabecita. Y a mí me gusta ponerlas un poco dobladitas así. Para eso también podemos usar la pistola, porque como esto no pesa, no es como el cuerno que pesa, pues aunque aguante un poco menos el pegamento, no va a pasar nada, no se va a caer como el cuerno, que lo que le pasaba es que pesa mucho. Y ahora le vamos a poner delante del cuerno y de las orejitas, a ver, estas florecitas están hechas con goma eva. Yo en realidad las he comprado porque encontré una oferta que las vendían así en un montón de ellas, muy baratas. Pero si queréis, en otro vídeo os enseño cómo se hacen, porque son muy sencillas de hacer. Lo que pasa es que no quiero extenderme más en este vídeo porque si no se va a hacer eterno. Entonces si queréis me lo decís y en otro vídeo os enseño cómo se hace. Ahora simplemente les vamos a colocar un poco de silicona y las vamos a pegar. Y ya estará lista nuestra bolita, que ya la podemos colgar de donde queramos. A continuación vamos a hacer otra bola, también con una bola de estas transparentes. Esta es un poco mayor que la anterior, de mayor diámetro. Y lo que vamos a hacer dentro es hacer una especie de paisaje nevado. Voy a usar una figurita de Papá Noel, que vale es una figurita que puede ser del roscón de otro año, o comprada en un bazar o en una cadena de estas tipo AliExpress o lo que sea. Y voy a usar estos arbolitos que también los tienen en los bazares o en las cadenas tipo AliExpress o en las tiendas tipo Teddy y demás. Yo tengo de un par de medidas. Como es una bola muy grande, creo que me van a caber estos 3 para poner al lado del Papá Noel, que va a quedar bastante bonito. Pero lo primero que voy a hacer va a ser preparar el suelo nevado. Y para eso voy a usar pasta de nieve. Yo tengo pasta de nieve que la tengo ya comprada, hecha, pero hay recetas de pasta de nieve que son bastante buenas. De hecho, Yolanda, una de las que colaboro hoy, tiene una receta de pasta de nieve que os dejaré por aquí la dirección y abajo en la cajita de descripción también. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser marcar con un rotulador. Esta vez no hace falta que sea permanente porque de hecho yo lo que quiero hacer es luego borrarlo. Entonces con un rotulador de cualquier tipo cerramos la bola como va a estar después y marcamos hasta donde queremos que vaya el suelo en los dos lados. Más o menos, si va por aquí en este lado, pues por aquí en el otro lado. Porque claro, como hay que rellenarlo con la bola abierta, para saber hasta dónde lo tenemos que poner en los dos lados.
Y luego la pasta de nieve se puede poner o bien con pincel o bien con una espatulita. Esta la tengo ya de otro año, espero que no se me haya secado. En principio, si cerráis bien, debería de aguantar de un año para otro. Y simplemente la vamos a poner pegada por aquí. Lo que tiene que quedar es bien el efecto por fuera de la bola. La capa, pues no hace falta que sea muy gorda, pero sí lo suficientemente gruesa como para que luego podamos encajar en ella los arbolitos. Y como el día del unicornio, respetando el relieve para cerrar la bola. Yo lo estoy haciendo con pasta de nieve, como os digo, comprada. También podéis hacerla con pasta de nieve casera. Y si no, lo podéis hacer con Polispan o Porex Pan, como lo llaméis, rallado, que también hace efecto nieve. Entonces lo que tendríais que hacer es pegarlo con cola, como hemos hecho con la purpurina. Pero como ya he hecho bastante manchado, he manchado bastante con la purpurina, y el Polispan además tiene mucha electrostática y se pega a todo y lo deja todo hecho un asquito. Yo le tengo mucha manía a las rayaduras de Polispan, por eso queda muy bonito. Pero es que con tanta estática a mí se me pega por todos los lados y luego no hay manera de quitármelo, porque además yo tengo mucha estática. Así que prefiero la pasta de nieve. Pero si preferís hacerlo con Polispan pegado con cola, no hay ningún problema. Porque el asunto es que se tiene que quedar ahí, pero no verse por fuera, recordadlo. Estos arbolitos vienen ya con la nieve puesta. Si compráis el arbolito que no tiene nieve, se la podéis poner vosotros por encima, así simplemente, o sea, no hay ningún problema. Y yo lo que voy a hacer va a ser también tapar un poco la base del árbol con nieve, si no me lo cargo todo. Así que no se vea la base de madera del árbol. Y ahora hacemos lo mismo con la otra mitad. Como es una bola grande, porque yo he querido coger una bola grande para poner los motivos grandes, porque me gustan las bolas grandes, pues voy a gastar mucha pasta. Por eso os digo que si tenéis una receta para hacer la pasta de nieve, pues igual es mejor que usar una comprada. Mirad por fuera siempre cómo queda, que si queda alguna manchita de estas, ay, tengo todos los dedos sucios, la quitáis o bien con el dedo o bien con las socorridas toallitas de bebé. Y si no, pues ponéis ahí nieve. No te olvides de que este vídeo forma parte de una colaboración con los canales de Amparo La Cruz Dui, Creando y Fofucheando y Creados con Pasión. Abajo te dejaré sus links para que los visites. ¡No te los pierdas!
Y ahora, por experiencias que he tenido yo con esta nieve, claro, te dan ya las ganas de cerrarla, ponerla bonita y todo. Pero os recomiendo que la dejéis abierta hasta que haya secado bien la nieve, porque la nieve tiene una humedad que va perdiendo. Y si ahora la cerráis, luego se empaña la bola. Así que primero dejadla abierta y cuando haya secado bien toda la nieve, ya la cerráis. Nuestra bolita de paisaje nevado ya está perfectamente seca, así que ahora simplemente la tenemos que cerrar. Y vamos a colocarle el colgante, como en la bola del unicornio. Yo voy a utilizar esto de aquí. Si es una bola que estáis seguros de que no la vais a volver a abrir, le podéis incluso cerrar con un poquito de pegamento, colocar un poco de pegamento a la hora de cerrar para no volverla a abrir. Yo como nunca lo estoy segura, pues prefiero dejarlas así. Y ahora lo que tendremos que hacer es borrar, mira, simplemente arañando o con un algodón húmedo, borrar las marcas que hicimos para señalar hasta dónde tendríamos que poner la nieve. Y ya está lista nuestra bola de paisaje. Con los brillos no se ve muy bien, pero a ver si luego soy capaz de enseñarosla bien. El paisaje que ha quedado, que en directo se ve súper bonita. Para la tercera bola que vamos a hacer hoy vamos a necesitar una bola de pórex o de polispan y un trozo de tela de arpillera principalmente. También vamos a necesitar un lazo y alguna otra cosa para decorar. Entonces, principalmente lo más difícil de esta manualidad va a ser envolver nuestra bolita con la arpillera. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a pegar, cuando peguéis el polispan con silicona, se puede hacer, pero tened cuidado porque si ponéis demasiado caliente la silicona con el polispan puede deshacerse el polispan. Entonces, tened cuidado también porque la arpillera, claro, al ser con muchos agujeritos, la silicona la atraviesa, así que luego vais a tener que limpiar si hacéis lo que he hecho yo. Pero bueno, luego lo limpiáis. Vale, una vez que ya lo tenemos tapado, que tenemos fijada la parte central, va a ser más fácil trabajar con ella, porque ahora ya sabemos por dónde van a estar las aristas. Y aquí vamos a cortar para que nos resulte más fácil acomodar la arpillera. No llegamos hasta allá del todo, hasta el vértice del todo, pero sí llegamos, o sea, no llegamos hasta la bola, pero nos acercamos bastante. Voy a coger estas otras tijeras que tengo que cortar mejor hasta la punta. Y esto me va a permitir así rodear mejor la bolita. ¿Lo veis? Entonces esto lo vamos a hacer con las 4 esquinas. Como las más largas son estas, vamos a comenzar pegando estas otras. Si te gusta lo que estás viendo, regálame el dedito arriba, que me ayudará mucho a crecer. Y también lo harás si me compartes en tus redes sociales. Así podrá verme más gente. Muchas gracias. Estas las vamos a pegar totalmente. Lo que nos sobre por aquí, pues lo recortamos.
asunto va a estar en cerrar bien estos picos. Y la vamos a pegar que quede bien pegadita. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Antes de acabar la bola tendremos que pegar el cordón para colgarla después. Como siempre, haciendo un nudo. Con un poquito de silicona lo voy a pegar ahí dentro. Vale. Y ahora vamos a cortar el lazo. Con el lazo lo que tengo que hacer es rodear toda la arpillera que me sobra. Si os sobra más, pues casi mejor. Yo aquí casi, igual tengo que pegar un poco el lazo para que no se mueva tanto. Aquí tendríamos la bolita rústica y ahora lo que vamos a hacer va a ser decorarla un poco. Para decorarla yo voy a coger estas bolitas. Estas bolitas están compradas también en un bazar. Y voy a poner un par de bolitas de estas. Haremos un lazo, a ver si soy capaz de sujetarlas. Las voy a pegar para no... Ahora hacemos aquí un lazo que quede mono. Si en vez de bolitas pues tenéis otra cosa para adornar, pues, algo que sea natural, porque estamos intentando darle un aspecto rústico. Tengo unas mini piñitas también y voy a pegar aquí una mini piñita. Quitamos bien todos los restos de la silicona, que es lo malo de esta bola, que tiene mucha silicona, y ya está.
en un ratito tenemos hecha la bola. No me digáis que no queda mona. Un árbol con estas bolitas, con unas cuantas de estas bolitas y con lacitos de esto puede quedar monísimo. Y mirad qué bonitas quedan colgadas nuestras bolas. ¿Os gustan? Ya sabéis que esto forma parte de una colaboración con los canales de Amparo La Cruz Dui, que nos trae estas bolas de patchwork tan bonitas. Con el canal Creando y Fofucheando, que nos trae esta preciosidad. Y con Creados con Pasión, que nos trae estas bonitas bolas planas. No os las perdáis, abajo tendréis los links para visitarlo. Hasta pronto, ideadores.